el rango de profesora catedrática en la Universidad de Costa Rica. Tiene 3 libros, más de 30 ensayos científicos y más de 40 columnas de opinión sobre sexualidad, sufrimiento, enfermedad, pobreza, entre otros. Su experiencia laboral incluye el sector público, privado, de organismos internacionales y de la sociedad civil. Actualmente es profesora de la Escuela de Sociología y directora del posgrado en Estudios de la Mujer de la UCR. Además, es columnista del diario La Nación. Te damos la bienvenida, Isabel, pues para nosotros es un gran gusto. Quizá para hablar del tema es una buena idea, para empezar a hablar del tema, poner en contexto de qué es de lo que estamos hablando, ¿verdad? En este caso, ¿qué es el feminismo? ¿O cuáles son los feminismos? ¿Qué son los feminismos, no? Y ya de por sí las dos formulaciones de preguntas tienen significados diferentes. Y como lo que, sí voy a afirmar cosas en esta conversación con ustedes, pero también voy a hacerles muchas preguntas porque sobre todo ahora con la certeza que parece que todo el mundo tiene, ¿verdad? Que padecemos de certezas, de unas certezas abominables, todo el mundo porta la verdad, sobre todo por las redes sociales que llenan de certezas y de valor a la gente. Entonces las preguntas tienen una importancia fundamental, ¿verdad? E incluso atreverse a preguntarse cosas requiere algo de valor en esta época donde tenemos que tener la seguridad del lado correcto, ¿no? Entonces, tras estas preguntas sobre qué es el feminismo o los feminismos, les pregunto, ¿cualquier cosa que cualquiera diga es feminismo? Y si la respuesta es no, ¿quiénes pueden decirlo, no? Definir lo que es el feminismo de cierta manera y no de otra es ejercer violencia sobre algunas personas. ¿Quiénes son feministas? ¿Quiénes son efectivamente feministas? ¿Quiénes pueden ser feministas? Y si lo pueden ser los hombres. Este tipo de preguntas no son poca cosa, porque muchas veces están en el centro de los debates que hacemos, pero que no las decimos, ¿verdad? Yo empiezo dando una respuesta parcial a partir, evidentemente, de lo que yo pienso, asegurando, afirmando, entonces, que el feminismo es el estudio de la discriminación de las mujeres y la búsqueda de la igualdad. Eso es el feminismo, ¿no? Ese es el feminismo en su origen y en su desarrollo histórico, ¿verdad? Que además en ese origen que empieza a finales del siglo XVIII en Europa, como un producto de la ilustración, como el hijo no querido de la ilustración, dice Valcárcel, ¿verdad? Y que en América Latina empieza a finales del siglo XIX, sobre todo con los movimientos sufragistas y que incluía a las mujeres anarquistas y socialistas, y que luego en América Latina también tiene una segunda ola a raíz de mayo del 68, ¿verdad? En los 90, que resurge muchísimo en nuestros países con el auge de las ONGs feministas o de género, como se llamaban en ese momento, como ustedes saben. En ese origen y en ese desarrollo, el feminismo es, desde mi punto de vista, siempre sinónimo de conocimiento, ¿verdad? Siempre de conocimiento. Esto quiere decir, entre otras cosas, que el feminismo no es dogma, no son consignas, aunque puede producir consignas, ¿verdad? Pero no son dogmas, ¿ok? Y que el feminismo se pluraliza cuando se ancla, cuando vuelve a ver la vida de las mujeres concretas, ¿verdad? El feminismo en abstracto y el feminismo en principio tiene que ser universal, pero anclado en la vida de las mujeres concretas, hablamos de feminismos cuando hablamos, por ejemplo, de las mujeres con alguna discapacidad o de las mujeres pobres o lesbianas o migrantes, ¿verdad? Que es lo que Kimberly Crenshaw llama interseccionalidad y que hoy es, como diría la filósofa estadounidense Martha Langer, un concepto de moda, como lo diría de muchos otros conceptos, ¿no?
en el sentido de que, no de que esté malo, de que no diga algo de lo que sucede realmente, sino de que se toma y se le deposita todo a un concepto y, por ejemplo, ahorita todo el mundo habla de interseccionalidad, a menudo sin saber bien de lo que habla, ¿verdad? Pero siempre significando el concepto como un todo, y ya sabemos que lo que es todo, lo que lo explica todo, lo que es total, termina no siendo nada, ¿verdad? Y la interseccionalidad, para que tenga sentido, tiene que subjetivarse, ¿verdad? Voy a dejarlo ahí y voy a escucharles para que conversemos. Bueno, compañeras, compañeros, ustedes habían hecho una serie de preguntas que incluso las tenían por escrito, se las enviamos a Isabel. Entonces, ¿quién quiere participar de primero? Sí, perdona, Margarita o Maritza. De todas formas, me pueden preguntar lo que quieran, ¿verdad? Yo les Sí, claro. confieso que esas preguntas, así que las hojeé en una velocidad, pero pum, 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 ¿verdad? Porque confiaba en apostarle a la espontaneidad de la conversación. Entonces, pregunten, por favor, lo que deseen. Maritza, sí. Sí, yo había como planteado dos preguntas, sin embargo, ahora que usted estaba hablando, me surgió otra que me parece como muy urgente para mí, en mi caso, que estoy intentaré trabajar con mujeres para el trabajo final de graduación. Y este tema de un feminismo universal, pero que se ve atravesado por esa interseccionalidad, me ha costado mucho comprenderlo. Y hasta compré un libro recientemente donde trata como de operativizar ese concepto con hasta programas con software y todo. Y se me ha hecho una complicación y entonces digamos que es esa pregunta, ¿cómo hacer posible un estudio interseccional realmente? O sea, yo veo que la parte de hacerlo real me cuesta mucho de operativizar, pues. Y digamos, el concepto, quería tal vez si se podría referir un poco al concepto de subjetividades, porque alcanzo que de tantas subjetividades, obviamente se disipa, me parece a mí, una causa común al final. Sí, tiene que ver, además, ¿verdad, Maritza? Las dos cosas que preguntas en realidad están muy entrelazadas. Efectivamente, que te esté costando poner en concreto un enfoque interseccional es lo que tenemos que esperar. Es muy, muy, muy difícil, ¿verdad? Porque entonces lo que estamos haciendo con esta categoría es decir, bla, 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 interseccionalidad, pum, con eso además quedamos como las más sexys, ¿verdad? Lo más cool. Y entonces decimos, incluso podemos decir, así como dije yo, ¿verdad? Mujeres con alguna discapacidad, lesbianas, pobres, indígenas, interseccional, ¿no? Y sin embargo, eso así, incluso cuando le ponemos esas definiciones, también sigue siendo vacío, porque el otro día, por ejemplo, una amiga muy queridísima me dice que está con una persona de alto nivel y que ella también es de alto nivel y que esta persona está viendo a ver cómo pueden tener enfoques en este sentido, ¿verdad? En las empresas y que entonces él le dice, bueno, digamos que el colmo y, ¿verdad? La muestra máxima de discriminación sería entonces ponerte una mujer negra nicaragüense, ¿verdad? Que eso nos gusta mucho, sumarle cosas cuando decimos interseccionalidad, nos encanta, entre más variables sumemos, más interseccional parece. Y me dice mi amiga Erika, y yo me quedé de una pieza porque pensé, yo soy negra, yo soy mujer, yo soy negra y yo soy nicaragüense. Y sin embargo, dice ella, y sin embargo yo sé que yo no estoy en ese lugar de esas mujeres en las que él estaba pensando, cuando dice mujer, negra y nicaragüense. Esa es la interseccionalidad. Ahí está, ¿verdad? Ahí vemos que es vacío si solo lo dejamos ahí. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos que ver? Y ahí entra la subjetividad en la vida de la gente. O sea, ¿cuáles estamos, sobre todo quienes, a ver, desde grandes discursos, ¿verdad? Muchas veces fundamentales, desde grandes producciones importantísimas, como por ejemplo el feminismo, a veces asumimos una sobrerepresentatividad, ¿verdad?
de quién es, de quiénes estamos hablando, de cuáles mujeres. Y ahí el saber escuchar, el saber apreciar y el saber hacer preguntas que muchas veces no podemos hacer porque estamos llenas de certezas, ¿verdad? En el feminismo o en el ecologismo o en la izquierda tenemos puras verdades, puras certezas y bastante soberbia. Nos cuesta mucho volver a ver a la gente concreta, cómo es que lleva y carga su vida, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, ¿de qué se da una cuenta si vuelve a ver? Y perdónenme, pero voy a ponerme de ejemplo, cuando hace muchos años voy a Nicaragua a dar unos talleres sobre masculinidad a unos hombres en Estelí, ¿verdad? Que tienen que llevar esos talleres porque FINIDA les pone como requisito para financiarles un proyecto productivo. Y entonces yo llego a hablarles de masculinidad y lo que me encuentro en un galerón de latas de zinc son un montón de hombres con la piel adelgazada del sol y del hambre y esqueléticos, con una mirada desesperada de pobreza y de hambre, ¿verdad? Y yo en ese momento me pregunto qué voy a hablar aquí de un cierto discurso, de un cierto lugar que es el discurso de las masculinidades, ¿verdad? Interseccionalidad hubiera sido entonces que no voy a contar lo que dice al final, pero que yo hubiera podido, ¿verdad? Escuchar y tomar nota de qué más estaba jugando ahí, además de que eran hombres heterosexuales, patriarcales, ¿verdad? ¿Qué más había ahí? Entonces no es fácil, Marixa, porque no es una receta, porque para lograrlo hay que hacerlo y errar, evidentemente, ¿verdad? Y escuchar, ¿verdad? Buscar en la subjetividad, es decir, en la experiencia concreta, individual, de cada persona, cómo cada persona es y cómo vive, cómo tramita lo que le tocó, la suma de circunstancias que le tocó, porque no es lo mismo ser una mujer indígena que ser una mujer indígena, ¿verdad? Y sí es cierto lo que decís, digamos en parte, ¿no? Que puede haber un riesgo de desmovilización en parte, porque si nos atenemos a lo que es el feminismo, con lo que empecé esta conversación, ¿verdad? Y por eso dije incluso que el feminismo era en principio universal, quiere decir que el feminismo no acepta relativismos para sus luchas, ¿ok? Acepta particularidades para su puesta en escena concreta, específica, pero para las reivindicaciones del feminismo, las reivindicaciones son universales, ¿verdad? Así como los principios de la ilustración, de libertad, de igualdad, son universales, tienen que ser, no acepta relativismos, ¿verdad? Porque con los relativismos es que nos dicen, bueno, pues entonces, como me dijeron hace muchos años unos estudiantes, que la infibulación pues depende, porque si era practicada una cultura donde eso estaba bien, que había que respetar esa cultura, ¿verdad? Eso se llama relativismo cultural. El feminismo no acepta los relativismos culturales porque los derechos son universales, pero sí acepta preguntas, sí tiene que ser interrogado. Dijiste que tenías 2 preguntas, Maritza. ¿Ya? ¿Verdad? De hecho, me salen un montón, pero no quiero como tampoco, porque ahora me sale la pregunta como si el relativismo cultural no es aplicable pues al concepto de feminismo. De pronto no sé cuán violento puede ser eso para mujeres que viven realidades abismalmente distintas, otros tipos de patriarcados. No sé si... Lo que pasa es que el relativismo cultural el relativismo cultural es frente, perdón un momentito. Se me está activando el firmador y el relativismo cultural, o sea, se llama así la actitud de hacer una dispensa de algún derecho humano. Okay. Solo eso es, ¿verdad? O sea, por eso puse ese ejemplo tan duro, la infibulación, ¿verdad? Justificarla porque es una costumbre cultural y hay que respetar esos pueblos, ¿verdad? O sea, hay una, a ver, la civilización que hemos logrado construir, el feminismo ha logrado construir un piso de derechos humanos que, repito, desde mi punto de vista, tienen que ser universales. Y hay un montón de trampas a eso, ¿verdad? Esto no quiere decir que no vamos a tomar en consideración
las condiciones de vida de las mujeres concretas, ¿verdad? Sí, Aunque sí. también, y no sé si nos va a dar chance de hablar de eso, también, por ejemplo, a veces tras los discursos de conservación cultural, por ejemplo, en algunas comunidades indígenas, se carga sobre las espaldas de las mujeres y se cae mucho en un conservadurismo, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, las preguntas que yo tenía preparadas para la vez que pues, don Rafael nos preguntó una es, ¿cuáles han sido los alcances teórico-prácticos de los movimientos feministas? Digamos, en la institucionalidad y en las políticas públicas de Latinoamérica. Es que como que, digamos, el movimiento va por un lado las instituciones y por otro lado las políticas, cómo se están logrando articular con todos estos movimientos de feminismos afro, decoloniales, queer, o si se logran articular o no. Y la otra pregunta Pero era... Marixa, estás haciéndome las preguntas de nivel tesis doctoral. Pues qué bueno, Pero entonces la sí, persona perfecta. son mega. Lo que no quisiera, o sea, ya he notado esa primera tuya, no sé si alguien más quiere preguntar, alguien más, no quiero tener un diálogo con vos, sí me interesa Sí, mucho que hacer conversemos, pero no quiero un diálogo, quiero una conversación. Entonces, yo he anotado esto. Yo puedo referirme a algunos aspectos de eso, yo no puedo referirme a todo lo que si no terminaría hablando solo con vos. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, yo voy a volver con tu pregunta, eso es lo que te quiero decir, y probablemente si hay tiempo vas a poder hacer más preguntas, ¿verdad? Pero me gustaría saber si alguien tiene algo que comentar. Mau. Yo, Maureen, perdón, es que justo sí, vengo llegando, estoy parqueando y ahorita venía escuchando, ¿verdad? Esta parte, eh, a veces es un poco complejo, ¿verdad? En relación, por ejemplo, con esto del relativismo cultural, porque, ¿verdad? Con el ejemplo que usted ha mencionado, pues sí, claro, ¿verdad? Es como más claro verlo cuando estamos hablando. se quedó sin señal Laura. Vamos a darle un ¿Es chancecito. la que tiene el nombre Mau o no sé quién? Sí, Maureen, pero creo que está De teniendo... estos feminismos, ay, me quedé pegada. Ah, Sí, Laura, te quedaste pegadita. Bueno, a ver, a intentarlo nuevamente. Perdón, no sé a dónde quedé. Dijiste de que está bien que con el ejemplo que se había dado, pues es evidente que lo del relativismo Ajá, cultural, pero pero ahí quedé. Entonces, pero hay algunos a veces con otras situaciones también como más complejas, digamos, por ejemplo, revisando sobre feminismo desde el Islam, ¿verdad? Islámicos, musulmanes, desde este lado, incluso a lo interno, tienen mucha discusión en relación, digamos, a cuestiones, por ejemplo, con el uso del hijab, ¿verdad? Hay algunas que lo defienden, hay algunas que no. Hasta dónde, ¿verdad? Entiendo esta parte como universal, pero hasta dónde estas particularidades también deberían de estarlas definiendo pues las mismas mujeres que están viviendo desde estos mismos contextos, ¿verdad? Como lo decía Maritza, ¿verdad? Hasta dónde también estamos analizando las cosas desde otra posición afuera, a veces también incluso pues privilegiadas, ¿verdad? Tal vez con esto donde son como situaciones, digamos, que son más subjetivas, ¿verdad? En otro tipo de ejemplos, pues es muy evidente, ¿verdad? Poder decir, bueno, que efectivamente hay una transgresión, digamos, hacia los cuerpos y demás. Me surge, digamos, como pensándolo ahorita con lo que ustedes están mencionando y con lo que mencionaba Maritza también. sí. Ahí, a ver, me parece a mí que hay una carga moral sobre las opiniones, por ejemplo, cuando hablamos de privilegios, hablar de privilegios tiene una función política muy importante, pero a veces se hace un uso moral y casi que es aplicarle el privilegio a alguna mujer es sinónimo de callarla, ¿verdad? Para que no hable. No hables que eres una blanca privilegiada o no hables que eres una heterosexual privilegiada, ¿verdad?
Yo sé que lo que voy a decir no es políticamente correcto, pero me tiene sin cuidado. Quiero decir, yo soy una intelectual y mi trabajo es producir pensamiento, de eso vivo, ¿no? Y no conozco otro lugar para hacerlo sino desde la honestidad de mis propias ideas, que muchas veces cambio, o sea, que puedo cambiar, pues soy una persona reflexiva, autocrítica, ¿verdad? Sé que puedo equivocarme, pero defiendo con vehemencia en lo que pienso. Entonces, yo pienso que el uso de privilegio, la etiqueta, o sea, como etiqueta, no como variable de análisis, como etiqueta, se está volviendo cada vez una herramienta para callar, una etiqueta para callar, para acallar las diferencias y las disputas que hay entre los feminismos y las feministas, ¿verdad? Entonces, creo que nos falta muchísimo aprender a convivir entre las mujeres feministas, tolerando que pensemos diferentes sin querer destruirnos o sin tirarnos al cuerpo o sin mandar a callar a nadie, ¿verdad? Entonces, yo no veo cómo, y esto es lo políticamente incorrecto que tanto anuncié, yo no veo desde mi punto de vista, no veo cómo justificar que se cubra la cara o la cabeza de una mujer. Para mí es inaceptable. Me voy yo a militar ahí, a quitarle los velos a las mujeres. No, no, esa es mi opinión aquí en el pinche Costa Rica, ¿verdad? En el puesto que yo tengo, desde el lugar que tengo para opinar, ¿verdad? O sea, yo creo, Laura, que ese ejemplo que pones no presenta para mí ningún problema. Que yo digo lo mismo, ¿verdad? O sea, que son culturas construidas sobre un fundamento religioso patriarcal poderosísimo, ¿verdad? Que han instituido prácticas, entre otras, sobre el cuerpo de las mujeres, marcajes como los velos, ¿verdad? Y punto. Eso me lleva a mí a decir que hay que ir a hacerles colonialistamente, que yo tengo que ir a hacer o que tenemos que revelarles la conciencia o que están en... No, es mi opinión, ¿verdad? Que me lleva a odiarlas, como se odia muy frecuentemente a la que piensa diferente o la que actúa diferente. No, tienen todo el derecho de hacer lo que quieran, o sea, prácticamente, ¿no? Pero mi opinión es que no hay ninguna justificación y que eso lo que significa es el sometimiento, ¿verdad? Nada, eso. Presten por favor mucha atención a lo que he dicho antes, ¿verdad? Que es el lugar desde el que hablo, que es la crítica que hago a la colocación de etiquetas, que es la crítica que hago a la intolerancia, a no querer escuchar, ¿verdad? Cómo corremos rápidamente cuando alguien dice algo, decirle, ¡pum!, racista, ¡pum!, islamofóbica, ¡pum!, ¿verdad? Eso no es en el mundo en el que yo me muevo, que es el mundo intelectual, eso no tiene, eso es de otro campo, eso es del campo moral, ¿verdad? Y yo no estoy en una iglesia. Ok. Daniel, activa tu voz. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta. Yo no sé, siempre que estoy como en conversaciones así como de este tema de feminismos, muchas veces yo he sentido lo que usted menciona de, vamos a ver, usted ahora dijo que hablar de los privilegios es también callar algunas voces, entonces que las personas que tienen privilegios se utiliza como para callar esas voces, ¿verdad? Porque las personas que son blancas entonces no tienen por qué hablar de lo que han sentido las otras personas así. Y no puedo sino identificarme en eso, de yo soy, no sé, no quiero decirlo así, pero bueno, de una representación, ¿verdad? Blanco, de ojos azules, hombre, no sé, muchas cosas que me ponen a mí sobre un privilegio. Y muchas veces lo que yo he pensado es, bueno, ¿cuál es mi voz? O incluso yo me he preguntado, bueno, tengo voz, yo siento que tengo algo que decir.
no sé a quién, no sé si será bien o no, pero me he preguntado eso. Y entonces me pregunto muchas veces de cuál es mi posición, qué puedo yo como desde lo que yo soy, porque yo también reconozco todas las cosas que dije, pero también siento que de alguna manera yo puedo aportar a algo. Entonces, no sé si me explico, porque yo muchas veces me he sentido así callado. Creo que es eso. ¿Qué? Más que todo aquí en los cursos de Lidela, muchas veces yo he dicho, ok, no, creo que a Bueno, nadie. Daniel, lo que sos y la voz que tengas, eso evidentemente es una tarea que te compete. Yo voy a responderte repitiendo algo que dije. Hablar de privilegios como categoría de análisis de la realidad, evidentemente, sí. Claro que sí. Si no, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Verdad? Pero hablar de privilegios como etiqueta para callar, no. Entonces, este es el problema con el concepto que cité antes de categorías de moda, que se les termina depositando todo, llenando de todo y tomando, no solo que al final no se termina diciendo nada, sino que termina siendo usada así al antojo express, ¿verdad? Entonces, como etiqueta no, por ejemplo. Y de nuevo, aprendamos a convivir en las diferencias. O sea, yo como profesora tengo que convivir, yo tengo estudiantes, feministas, mujeres, que no están de acuerdo con que los hombres vayan a las marchas feministas. Que no, incluso mi posición es que pueden ir. Y a mis amigos, cuando me preguntan, yo les digo, anda, pero para variar, anda callado y no llegues a robar cámara, a ser el centro del protagonismo, que es una cosa, el protagonista, que es una cosa que un montón de hombres hacen. No saben, yo con mis amigas negras, yo me quedo callada y me hago a un lado, ¿verdad? O sea, yo le digo a mis estudiantes, hay que aprender a callarse frente a las, ¿verdad? Cuando una reconoce, por ejemplo, que tiene situaciones ventajosas, y está con personas que están atravesadas por vivencias y porque una ni siquiera se puede imaginar, una lo que tiene que hacer es callarse, ¿verdad? Que es lo que le falta a muchos hombres. Los hombres tienen que aprender a callarse y escuchar y aprender, ¿verdad? ¿Quiere decir esto que no pueden hablar? Tal vez tienen que hablar un poco menos y tienen que escuchar y tienen que dejar de mansplanearnos, que es una cosa que realmente yo creo que yo solo un amigo conozco que no mansplanea, ¿verdad? Pero para mí, ¿pueden ir los hombres? Sí, vayan, no lleguen, no roben cámaras, no, ¿verdad? Vayan a apoyar, ¿verdad? Con discreción, entiendo que hay mujeres que dicen que no les gusta que los hombres, sí, lo entiendo perfectamente. Digo, no pasa nada, yo no detesto a nadie por eso, puedo entender que podamos tener estas diferentes opiniones, ¿verdad? Nada, eso. Te pasaste hablando, Daniel, mientras te contesté. No, sí estoy Te aquí, vi. es que la cosa es que estoy con unos amigos, estamos muy interesados en Claro, esto. pero te estaba contestando lo que me preguntaste y te estaba diciendo además que tienen que aprender a escuchar, ¿verdad? Eso es muy importante. Los hombres por formación social asumen que lo saben todo siempre y de hecho las mujeres se comportan con los hombres como si lo supieran todo, los hombres, ¿verdad? Es parte del servilismo en el que nos educan, de hacerles así a todos los hombres cuando hablan, ¿verdad? Y prestarles atención. Ok, bueno, pero sigamos que ya te eché tu regañadita, Daniel. Seguramente que tienes el don de escuchar y hablar. sigamos. A ver, ¿quién más tiene? Mauro, yo había visto como que en algún momento hiciste el intento de participar, ¿es cierto? Correcto, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias y bienvenida, doña Isabel. Bueno, en realidad a mí me llama mucho, yo soy una persona que por edad y todo estoy aprendiendo, ¿verdad? Y entre las cosas que yo he leído sobre feminismo, digamos, cuando vimos a Ochi Curiel en otro curso, ella hace una crítica a la interseccionalidad y dice que a la interseccionalidad y dice que el problema con esto es que no, digamos, no tiene un enfoque estructural en el sentido de que es
Eso es lo que yo no entendí, en el sentido de que es tan amplio porque abarca tipos, digamos, es incluyente, ¿verdad? De todo, pero que, digamos, olvida la cuestión, no necesariamente en todos los casos, pero olvida, no hace un enfoque desde el punto de vista político, estructural, donde toma en cuenta, como usted decía antes, la situación económico-política, etcétera, social, de diferentes o de los grupos, digamos, de mujeres en este caso. Entonces yo quisiera como que usted me ampliara esto, me diera su opinión, y porque yo la pregunta que hice precisamente fue que si usted nos podía contar la experiencia, porque con la experiencia que usted tiene, cómo, o sea, es posible, porque esa pregunta me la hicieron en uno de los foros, que si es posible poder llegar a ponerse de acuerdo desde el punto de vista estratégico, no política de alianzas, sino desde el punto de vista estratégico, estructural, político, o sea, todos los movimientos feministas, porque hay feminismos de feminismos, blancas, Perdón que te hay... interrumpa un momentito, Maureen. Yo tengo tu pregunta escrita. bueno. Quisiera, como tenemos un audio un poco malo, quisieras que lo pusiera en el chat para que lo viera Isabel y fuera más claro. Sí, por favor, profesor. Maureen, que con lo primero que decías, yo no estoy de acuerdo con esa crítica en el sentido de que depende cómo hagan las investigaciones, cómo hagan los análisis, ¿verdad? De qué tan acá o qué tan superficial o qué, así como lo que yo estaba diciendo hace un rato, o sea, lo que estaba señalando, pero esto se puede lograr, digamos, esto no es un problema de la interseccionalidad como teoría, este es un problema de qué es lo que hacemos con esa teoría, ¿verdad? Entonces, ahí te contesto. Y tu pregunta dice... Yo la puse ahí en el... Sí, ya la estoy viendo. ¿Cuál fue? Sí, ¿ves? Ni me acordaba, Maureen, de esta pregunta. Ok. Creo que lo que estás preguntando, Maureen, estás preguntando de lo que te entendí, estás mencionando las diferencias, las divisiones que hay en el feminismo latinoamericano y estás haciéndome una pregunta imposible de responder, que es de si tenemos posibilidades, ¿no? Pero de la que me gusta mucho hablar también, aunque no podemos, ¿verdad?, contestar eso. Ok, pero entonces voy a referirme, les agradezco a quienes me están haciendo consultas, voy a referirme a eso un poco. Ok. Okay. Hay de hecho, yo considero que el problema fundamental que está atravesando el feminismo en América Latina, lo voy a decir de una manera grosera y dramática, el problema fundamental somos nosotras, las mujeres, las feministas, ¿verdad? En la historia del feminismo, y el otro día hablaba con una colega, ¿verdad? Y le decía, un poco azorada, digamos, de ver todo lo que está pasando, y le decía, porque ella tiene muchos más años que yo como feminista, y le decía, ¿verdad que siempre ha sido así? ¿Verdad que? ¿Verdad? Y me decía, sí, claro, entre estas y estas, ¿no? Yo lo que quería, yo le decía, sí, yo sé que sí ha sido así, pero creo que lo que quería que me dijeras era si lo vamos a superar, si no vamos a salir muy heridas de esto, ¿no? Hay un encono. Creo que, a ver, hay un encono. Las mujeres hemos sido, dice Amorós, que como no somos sujetas, ¿verdad?, sino objetos, dice, los objetos no pactan, no hablan entre sí,
los objetos lo que hacen es competir por la atención, ¿verdad? Entonces, y los hombres son formidables en eso. Ahí están ya el presidente de ustedes, Chávez, Rodrigo Chávez, y Figueres, ¿verdad? Y Carlos, y él, y, ¿verdad? Palmoteándose, y ahí están. Las mujeres tendríamos que aprender a no tomarnos todo tan personal, a no tomarlo todo como si fuera un ataque al cuerpo, a no atacarnos al cuerpo, porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, yo he estado conversando con varias feministas de varios países de América Latina y siempre, aunque esa no es la agenda, siempre les pregunto cómo está el movimiento. Y es como preguntarle a la misma persona siempre, es lo mismo, ¿verdad? La división, el ataque y la destrucción entre las mismas feministas. Entonces, hay una frase, Mauque, ¿quién eres? ¿Cómo? Maureen. Bueno, si pones Mau es que te gusta que te digan así. Lo he reducido y como todas reducciones, puede tener problemas, pero vean cómo lo he reducido. Esto es como una fotografía de cómo estamos. Vean ustedes. Es una división entre, voy a entrecomillar, porque además son expresiones que se usan, ¿verdad? Entre viejas burguesas, académicas, patriarcales, conservadoras, capitalistas, colonialistas, institucionales, versus las progres populares populobreras de izquierda interseccionales, ¿verdad? Son unas etiquetas y unas divisiones groserísimas, sumamente violentas, ¿verdad? Sumamente violentas. Hay en el fondo de esta división, según mi punto de vista, un desprecio por el conocimiento, y por eso empecé diciendo que el feminismo era conocimiento, ¿verdad? Que las feministas, en principio, lo que somos intelectuales, y hay un ataque al cuerpo, ¿verdad? Cuando para descalificar a otra feminista se le dice vieja, comadre, le estás haciendo un gran servicio al patriarcado, ¿verdad? Cuando una mujer que se asume feminista le dice a otra mala, perversa, manipuladora, gran favor le estás haciendo al patriarcado, porque si se fijan ustedes, estas cualidades son morales y están muy de acuerdo con lo que el patriarcado ha dicho que somos, ¿verdad? Malas, bífidas, ¿verdad? Y con el contrario, que es lo que se nos pide, que seamos bondadosas, o sea, es un ataque moral, un ataque, lo que están diciendo es, hey, sean buenas, ¿verdad? Entonces yo a estas mujeres que hacen esto les digo, ser sirvientas del patriarcado, ¿verdad? O sea, están ahí trabajando activamente, atacando a otras mujeres. Aprende a relacionarte con mujeres que te caen mal. Aprende a relacionarte con mujeres jodidas. No estoy diciendo que tenemos que querernos, ni que tenemos que ser amigas, ni que tenemos que llevarnos bien, pero aprendamos a relacionarnos. Es más, concedámonos, como dice Amorós, el derecho a la maldad. Las mujeres tenemos el derecho a la maldad, igual que lo tienen los hombres, ¿verdad? Hay un montón de mujeres desagradables, muchísimas, igual que hay un montón de hombres desagradables. Bienvenidas al mundo real. ¿Por qué es que vamos a esperar? Y esto yo lo aprendí con sangre, si me permiten la exageración, cuando en mis primeros años de feminista lloraba porque en el grupo de feministas que estaba me trataban como una mierda y hay una que era más grande que yo que me dice, hey, sacúdete, ¿qué te pasa? ¿Vas a seguir en esa lloradera? Ubícate, si somos mujeres comunes y corrientes. Claro que nos tratamos mal, claro que nos tenemos envidia también. Ok, bueno. Entonces, en esta división, por ejemplo, están en juego, por ejemplo, ¿verdad? Y esto desde que yo recuerdo en los 80, feminismo intuitivo versus feminismo teórico. El feminismo teórico se considera de la élite, ¿verdad? Y a veces lo es. Y el feminismo intuitivo se considera que es mejor, como mucho más, ¿verdad? Se entra en juego la división, el norte o el sur, ¿verdad? Donde no es lo que diga, sino quién lo diga. Entonces, fíjense ustedes, una cancelación previa. Yo he escuchado a gente decir de alguien, a esa vieja colonialista, yo ni siquiera la leo, esa vieja blanca privilegiada,
¿verdad? O sea, hay una cancelación de previo, lo cual es muy poco inteligente, además, ¿verdad? Entonces, no es lo que digas, es el lugar que ocupes. Entonces, es lo mismo que, un poquito lo mismo que estamos hablando, ¿verdad? Si es Daniel, si es un hombre, que ni abra la boca, ¿verdad? Porque ya yo voy a distorsionar todo. Ok. Y entonces se da mucho, entre otras cosas que se dan, el odio, un odio ahí, digamos, por las que tienen plata o las que tienen muchos títulos académicos o la que vive en Europa, ¿verdad? Obviamente también se da de parte de ciertas mujeres que pueden ser académicas, que pueden tener dinero, que pueden ser mestizas, ¿verdad? Porque aquí no hay blancas, como me enseñó una amiga. Se da también un abuso en la sobrerepresentación de otras mujeres y un racismo, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto que hay actitudes clasistas y racistas, por supuesto que sí, ejercen, ¿verdad? O sea, yo creo que muchas hemos vivido esas actitudes de otras feministas también, ¿verdad? Pero la división, esta de la que estamos hablando, sostiene el patriarcado, porque incluso nosotras podríamos decir que hablar de todo esto, denunciar el racismo, que hay que hacerlo, ¿verdad? Sin terminar en esta larga historia de rivalidades y ataques, sin que se convierta en esta búsqueda de destruir a otras mujeres, ¿verdad? A mí me parece que en estos momentos, en esta coyuntura, la manifestación más dramática de esta división son los llamados a callar a las mujeres, ¿verdad? Y que esto es muy peligroso porque el feminismo es conocimiento, ¿no? Tiene que ver aquí, bueno, lo que ya les expliqué, ¿verdad? Tiene que ver también en estas divisiones una vieja tradición que es que ahí el otro día alguien me lo dijo, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay mujeres que primero que feministas son de izquierda, ¿verdad? Entonces, tiene mucho que ver que también es una lucha como muy ochentera, ¿no? O sea, ¿verdad? Como que el tiempo a veces no pasa, como que no aprendemos. Entonces, ahora, ¿puede alguien decir, yo primero la lucha de clases que de una mujer? De ahí sí, si le da la gana. ¿Y a mí qué? No la voy a querer callar, no la puedo invitar a mis clases, ¿verdad? Pero que no me quiera callar, porque para mí no está primero esta lucha o no está esta lucha, no diga que soy una vieja burguesa capitalista, ¿verdad? O que lo diga, no sé, en un café, ¿verdad? Que no me quiera, que no nos bloqueemos, no nos cancelemos, ¿no? Ok, voy a dejarlo ahí. Muy bien. Maureen, ¿estás Gracias. satisfecha? Bueno, cómo no, gracias. Bueno, muchas gracias entonces por tu participación, Maureen. Ya estuvo Daniel, también Laura, lo hizo Maritza. Tenemos, vamos a ver, ¿hay alguien más que esté levantando la mano? Veo a Andrea desde Uruguay. A ver, Andrea. Espérate un segundito que me faltó. Andrea, dame chance. Que entonces, sí, en medio de todo esto, criticarnos, decirnos, ¿verdad? Confrontarnos, sabiendo, Mau, efectivamente, elegir cuáles son los pactos estratégicos, o sea, ser más políticas. Los pactos estratégicos en el sentido de que sobreentendiendo de que estuviéramos de acuerdo en que el feminismo es lo que dije que era al comienzo, ¿verdad? La lucha por la igualdad, básicamente, para reducirlo, porque las mujeres vivamos en un mundo más decente para nosotras. Entonces, sí tendríamos que, y además aquí tiene mucho que ver los egos y el narcisismo, ¿verdad? Esta idea que no es solo tica, ¿verdad? Esta idea de que lo queremos todo a nuestra justa medida. Y si no eres Andrea o Jennifer, si lo que dices cuando hablas no es exactamente aquello en lo que yo creo, ¡pum!, te tiro la bomba, ¿verdad? Porque es que tienes que estar a mi medida, a mi gusto, ¿verdad? Una intolerancia a las diferencias, unos deseos narcisistas de que aquella persona sea el espejo exacto de lo que yo creo que soy, ¿verdad? Entonces, ceder, hay que aprender a ceder. No se gana ninguna lucha cuando entonces hacemos marchas como las de ahora y vamos un montón de grupos y en redes sociales un grupo que está organizando llama a boicotear al otro, ¿verdad? O sea, ¿quién gana ahí? Además de los egos. Ok, Andrea. Buenas tardes, Isabel. Y bueno, muchas gracias por este encuentro.
Mi pregunta, que viene un poco en la línea de lo que se está ya tratando, ¿verdad? Es un poco saber su mirada respecto al tema del poder de los movimientos feministas. No del poder social, sino del poder dentro de la interna de los feminismos, ¿no? Pensando también en esto que veníamos hablando de las diversidades y de la multiculturalidad. El poder, ¿cómo son las relaciones de poder? Exacto. Ya, más o menos como lo... Ajá, más o menos como lo que he hablado, ¿verdad? Pero sí entiendo que quieres que sea un poco más específica. Depende, creo que depende de la época, ¿verdad? De nuevo hay que poner en contexto. Creo que hay épocas donde se puede decir que había un ejercicio y un abuso de poder de algunas feministas que estaban, esto yo lo voy a decir de oídas, ¿verdad? Evidentemente no tengo el don de la ubicuidad ni he reencarnado, ¿verdad? Pero tengo testimonios, digamos, por ejemplo, de cuando éramos jóvenes y estábamos en tales y tales eventos y las feministas que estaban ahí, nosotras éramos sus asistentes y nos ponían incluso a servirles el té y nos miraban en menos y no nos dejaban entrar a las reuniones y, ¿verdad? Entonces, pero aún ahora, por ejemplo, digo que ha habido evidentemente un racismo en el feminismo latinoamericano clarísimo, pero clarísimo, ¿verdad? Un racismo clarísimo, ¿no? Contra mujeres indígenas y negras. Eso está absolutamente estudiado, ¿verdad? Eso es un ejercicio de poder. ¿Y quiénes ejercen ese poder? Pues las mujeres mestizas, ¿verdad? Sobre estas otras mujeres. Por eso decía hace un rato sobre representación, todo eso es el ejercicio del poder, pero también en el maltrato diario, ¿no? Depende del contexto, decía Andrea, porque, por ejemplo, yo puedo decirte que tal vez ahora hay una inversión en ese ejercicio de poder. ¿Quiénes son? Por ejemplo, el otro día que hablaba con unas colegas de varios departamentos de México y me decían, mira, las feministas jóvenes nos están acorralando a punta de llamarnos viejas, ¿verdad? Nos están acorralando, nos han sacado de las marchas, nos han sacado de esto, de lo otro. En este momento, digamos, hay reivindicaciones, hay agendas tales que gozan de popularidad o de masividad, y yo no estoy diciendo si están bien o mal, ¿verdad? No soy monja y que de repente puede invertir esas relaciones, esas correlaciones de fuerza. Entonces, por ejemplo, ustedes se pueden preguntar, ¿hay alguien que está persiguiendo a alguien al interior del movimiento feminista en algunos países europeos y de América Latina? ¿Quiénes? Hay una persecución, se ha dado esta persecución así antes, ¿verdad? Que es además para callar. Siempre ha habido, hay un problema y es que la idea de poder, digamos que a las mujeres nos han educado de forma muy mojigata, ¿verdad? Entonces dicen, ay, no, yo no quiero poder. Claro que queremos todas, el poder es muy sexy, ¿verdad? Ahora, ¿para qué lo usas? Si lo usas para maltratar, pues entonces te podemos criticar, pero el poder es, perdonen, poderosísimo. Una con poder hace llegar su voz, es invitada, puede enseñar, ¿verdad? Puede aprender, ok. El poder no es el problema, es para que lo uses. De nuevo, hay un desprecio por el poder, ¿verdad? Y se asume a veces desde ciertos movimientos, por ejemplo, como más comunales o esto, se romantiza y se caen prejuicios positivos que se llama, ¿verdad? Y se asume que no es poder o que no puede ser abusivo, amigas. Todo el mundo, cualquier mujer puede ejercer un poder abusivo. Tiene más chance una mujer como yo, catedrática, mestiza, de ejercer un poder abusivo si quisiera. Sí, claro que tengo más chance que una alumna mía, digamos. Esa tiene menos chance y sin embargo tendrá su grupito sobre la que puede, ¿verdad? Pero esto quiere decir que sí, que algunas podríamos ejercer un poder más abusivo si quisiéramos, que otras menos, pero que finalmente el hecho, por ejemplo, de pertenecer a un grupo absolutamente interseccionalizado,
si me permiten la expresión, no te convierte en una persona bondadosa, para usar esa expresión, ¿verdad? Para nada. Cualquier persona puede ejercer actos crueles y de maldad, ¿verdad? De hecho, hace muchos años hablando sobre esto con una escritora muy reconocida, y yo estaba en ese momento muy, muy intrigada, ¿por qué las mujeres podemos hacernos tanto daño? Y ella me dice, pero sí, ¿qué esperas? ¿Verdad? Era una de otro país. ¿Qué esperas? Seres que nos han tratado como la mierda desde niña, ¿qué esperas que salga? Mucha cualidad, ¿qué esperas que hagamos? ¿Verdad? O sea, la infamia genera infamia, decía ella. No estoy tan de acuerdo que se pueda generalizar, pero efectivamente siempre el feminismo ha estado marcado por las relaciones de poder, siempre. Y yo creo que podríamos aprender a convivir con eso, denunciando lo que haya que denunciar, de nuevo, sin mandar a callar a nadie. Y peleando, dando una pelea, ¿verdad? Sin mandar a callar a nadie, sin volarle al cuerpo de nadie, ¿verdad? Y tratando, por favor, de no recurrir a argumentos morales y haciéndonos cargo de la necesidad de reconocimiento y de amor que tenemos, que no lo reconocemos, ¿verdad? Y buscándolo, pues, en quien nos lo pueda dar. Ok, Isabel. Yo veo que Susana Campo puso aquí en el chat su pregunta, pero no sé si es porque tenés problema con tu audio o si querés que yo lo lea, Susana. No tengo problemas con el audio. Es que estaba recordando, el semestre pasado vimos un curso sobre feminismos latinoamericanos y leímos a una autora que me hace pensar mucho en lo que estaba mencionando usted ahora cuando hablaba de estas grandes diferencias que se dan entre digamos, estos dos tipos de feministas, ¿no? Cuando estamos hablando de las que hablan desde una posición donde tienen no solamente voz, sino autoridad, conocimiento, y se plantean toda una discusión académica y un debate académico en relación con estas que practican el feminismo desde su quehacer, desde su cotidianidad. Y leíamos un texto que lo puse aquí en el chat, un texto de Yuderquis Espinosa que justamente habla sobre los feminismos comunitarios. Obviamente, el fondo de esta discusión está relacionada pues con esa tensión que se da en términos de la más grande necesidad que existe en relación al feminismo, que es tratar de erradicar las condiciones de desigualdad que existen para las mujeres, independientemente digamos, del campo del conocimiento o de la acción del espacio de acción en el que se encuentren. Y mi pregunta que tenía por ahí que había hecho hace algún tiempo estaba relacionada justamente con cómo iban estas luchas, o sea, cómo se han ido como generando las condiciones para que efectivamente estas posiciones, estos encuentros o estos desencuentros se puedan materializar en beneficio de la lucha feminista, sobre todo de las condiciones de vida de las mujeres, de la igualdad de las oportunidades en esta región. Creo que tu pregunta es algo que alguien ya preguntó y que yo dije que no podía saber, digamos. Lo que sé es que nos ha ido mal en ponernos de acuerdo y que estamos súper divididas, ¿verdad? Yo no tengo la menor idea. Digamos, ¿qué ha pasado? Como del estupor, ¿verdad? Ya me pasó como esa cosa de... ¿verdad? Que me duró años, no sé por qué, me duró tantos años, porque es una cosa de un principio de realidad. Ahora a decir, ok, así es como estamos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora frente a este presidente, lo primero que le digo a una mujer muy destacada en el feminismo latinoamericano es, y lo que más me preocupa es que estamos tan divididas y que incluso hasta para enfrentar esto no logramos ponernos de acuerdo posiblemente, ¿verdad? Yo no sé si se diera. Aún así, tal vez para no parecer más pesimista de lo que soy, aún así y en medio de esto que siempre ha habido, miren ustedes todo lo que hemos logrado. Que nos falta un montón, claro, pero miren ustedes todo lo que hemos logrado, ¿verdad?
no solamente a nivel formal, sino también uno de los mayores logros para mí es estar aquí hablando con ustedes. Quiero decir que sea posible esta existencia de ustedes y que estemos aquí usando el tiempo en esto, ¿no? Que cada vez la palabra feminismo sea menos mala, que cada vez yo ahora entro a un auditorio y pregunto quiénes son feministas y es muy probable que casi la mayoría de mujeres levanten la mano y que muchos hombres también se la levanten, que esto es otra discusión, ¿verdad? Y hay unas que dicen que los hombres no pueden ser, yo pienso que sí, ¿verdad? Hemos logrado avanzar mucho, que también es cierta la crítica de, sobre todo que se le ha escuchado a algunas feministas muy jóvenes que dicen, profe, lo que pasa es que hay muchas que se dicen feministas porque está de moda, ¿verdad? Y no es cierto, también, pero yo siempre pregunto, ¿verdad? Es muy importante. ¿Quién decide? Antes, por ejemplo, en los 80, en los 90, mucho el poder se ejercía, por ejemplo, diciendo quiénes eran y quiénes no eran, ¿verdad? Y había clasificaciones. Yo me niego a entrar en ese juego, aunque a veces estoy tentada y a veces digo, ¿verdad? Digo cosas como algunas que se dicen feministas y por ahí lo dejo, ¿no? Porque, bueno, tampoco voy a entrar yo a decir, mira, a ver, te voy a hacer el examen a ver si tú eres o no, ¿verdad? Pero me doy el gustillo, digamos, de decir algunas que se dicen y yo no sé si, ¿no? Cada una sabrá. Tal ¿Alguna vez, otra? Perdón. ¿Ibas a decir algo, Isabel? estoy pensando si quiero decir algo más, pero tal vez digan ustedes si quieren algo más, porque me gustaría, bueno, ahí está lo de los alcances teóricos de Marixa. ¿Alguien quiere decir algo más? Yo. Jennifer. Hola, un gusto. Hola. Vieras que tal vez a mí me gustaría que se refirieran a la apertura que hay a nivel interno, no solamente del movimiento, de movimientos de mujeres también, pero de la lucha feminista también, sobre la resignificación de identidades políticas, digamos. Como te que, comprendo. digamos, usted mencionaba algo muy interesante ahora, el feminismo se pluraliza en lo concreto. Entonces, en línea de esto que usted venía mencionando sobre el tema de las subjetividades, en respuesta a la pregunta de Marixa, sí me gustaría que se refiriera a la apertura que hay sobre la resignificación de las identidades políticas o cómo se han gestado más bien las resignificaciones de las identidades políticas en los movimientos de mujeres. Jennifer, vas a tener que ser más concreta. ¿A qué te refieres? Ponme algún ejemplo, porfa. Sí, bueno, ahora usted mencionaba esta capacidad que se ha tenido de las luchas que sí se han logrado concretar, digamos que en la lucha hay, no sé cómo, bueno, no, lo voy a dejar aquí. Tal vez pero alguien, sí te entiendo. Tal vez alguien pueda hacer el decir... esfuerzo, Jennifer. ¿Cuál es el problema que te preocupa, Jennifer? ¿Cómo se expresan los feminismos en la política, en los partidos políticos, por ejemplo? No en los partidos políticos, sino en la acción concreta, ¿verdad? En estas posibilidades que hay dentro de la misma división, cómo hay espacio para poder resignificar las propias identidades políticas de las mujeres que participan dentro de la lucha feminista. No sé si hay espacios, si hay espacios. Pues sí hay espacio a la resignificación de las identidades políticas conforme se van avanzando en la concreción, digamos, de los objetivos. ¿Y con identidades políticas a qué te refieres? No sé si Jennifer está hablando de las luchas que se dan desde los diferentes frentes, digamos afrodescendientes, indígenas, campesinas. Que son posturas, exacto. Ok, las relaciones de poder de las que estamos hablando están muy atravesadas por eso también, ¿verdad? Lo que hay son como trincheras individuales. Hay algunos, vamos a llamarle movimientos, pero sin ponernos muy estrictas en términos académicos, pero hay algunos movimientos que dicen, que declaran, que confluyen un montón de luchas, la antirracista, la esta, ¿verdad? Bueno, de hecho no hay nadie que se precie
que diga yo solamente lucho por la igualdad de las mujeres mestizas. Digamos, los discursos siempre son así, ¿verdad? Ahora un poco más encendidos. En la práctica, esas luchas yo pienso que pueden confluir, por ejemplo, en las marchas, ¿verdad? O en las publicaciones en redes, que siempre terminan por privilegiar, aunque hablen de muchas interseccionalidades, siempre terminan, cuando uno estudia de cerca, por privilegiar una o dos, ¿verdad? Que nos cuesta mucho articular varias. Nada, yo no sé si con eso, Jennifer, lamento mucho que he tenido dificultad de comprender. Bien, pero, súper bien. Okay. Bueno, me alegra. Gracias. Esa fragmentación de la que hablábamos era en concreto también, o sea, tiene una vida en el cuerpo y en las calles, ¿verdad? A ver, me gustaría lo de los alcances prácticos, ya algo hablé sobre eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos conseguido? ¿Verdad? Lo que hemos conseguido el otro día, que esto lo cuento porque es una expresión de lo que digo, ¿verdad? El otro día, frente a una polémica que se dio en el país, una crítica que se hace a cierta institucionalidad, no, me van a permitir que no entre en detalles, pero no quiero comprometer, digamos, ¿verdad? Entonces, hay una crítica que se hace frente a una institución y la crítica es terrible, ¿verdad? De nuevo, todo o nada. Eso es muy tico, pero también eso es muy de las mujeres, por socialización. Todo o nada. O sea, parecemos, ¿verdad? Encarnación ahí de la Biblia, ¿no? O sea, todo o nada. Entonces, pum, todo el mundo, pum, 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 pum. Y hay alguien de la institucionalidad que dice, enojada, como si sus gritos y sus pintas fueran el origen de las leyes que han sido conseguidas por nosotras, por las despreciadas institucionales, como si andar con pañuelo verde les hubiera conseguido tal cosa. Y eso es una manifestación que hay que escuchar, ¿verdad? No, yo recomiendo mucha prudencia para tomar partido de decir, es cierto, son las instituciones, o no, son las luchas de la calle, los grafitis, los que han... Bueno, la tarea de una intelectual, que es lo que ustedes son también, es reflexionar y hacerse muchas preguntas sobre eso. Primero, ¿qué es lo que se está diciendo ahí, verdad? Y también, efectivamente, es una pregunta muy legítima. ¿Desde dónde es que hemos logrado cosas? Y desde dónde, y si desde dónde ha cambiado, se ha multiplicado, se ha diversificado, qué es lo que estamos consiguiendo realmente, ¿verdad? Y cómo lo estamos consiguiendo. Esas son preguntas que hay que hacerse y no dar por sentada ninguna respuesta. En términos de los alcances teóricos, yo soy muy, muy optimista. El feminismo es sobre todo producción teórica también, ¿verdad? Reivindicaciones prácticas, pero los millones de estudios de producción de conocimiento feminista es una cosa impresionante que da como para decirle a alguien no da abasto, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a dejar ahí. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Puedo decir algo yo? ¿Algo más? Ok. Yo, si es posible, no, es que esto que estaba mencionando me hace pensar que justamente, a ver, que existen como tantos frentes, si nos ponemos a pensar, tantos frentes y cada frente está luchando por una causa, y a veces la pregunta es, ¿cuándo se desdibuja la causa feminista en esa lucha y se convierte en una causa racial, cultural, ambiental? No sé, a veces siento yo que puede haber como un desdibujamiento de las del verdadero fondo de la lucha feminista y se convierte en otro el frente de lucha que puede confundir incluso y que además también nos deja ver no solamente la diversidad, sino que hasta puede amenazar la división que existe, ¿no? Eso que estás diciendo es muy políticamente incorrecto. Ajá. Ajá, lo sabes, ¿verdad? Claro. Pero justamente eso es la percepción que queda cuando se ha leído algunos textos sin ser una grandiosa conocedora ni declararme
la máxima autoridad del feminismo, pero desde los espacios o desde las posibilidades que he tenido, por lo menos de revisar, queda como esta sensación de, bueno, pucha, ¿hacia dónde puede terminar yendo esta lucha del feminismo cuando hay tantos frentes de fondo y la causa común pareciera que en el camino se va como desdibujando? No sé, me queda Sí. como esta incertidumbre. Sí, sí. Yo cuando digo que es políticamente incorrecto, lo estoy celebrando, ¿verdad? Precisamente, Susana, con eso yo quiero terminar mi participación, con algo de eso, pero alguien levantó la mano. Sí, refiriéndome un poco a lo de Susana, de pronto pienso que estas tales divisiones también pueden ser una fortaleza, no también esto que se llama institucionalidad, bueno, o academia o colectivos, porque al final también hay una retroalimentación, o sea, de diferentes direcciones. Lo que hace una, de pronto la investigación alimenta a lo que hacen las otras y así, o sea, tal división puede de pronto que cada una esté aportando algo. En el mejor de los casos, sí. En el mejor de los casos. Cuando tenemos suerte, sí. Ok. Quiero primero hacer algunas preguntas, ¿verdad? Son cosas sobre las que tenemos que pensar, sí o sí, ¿verdad? ¿Debe el feminismo preocuparse por otras poblaciones? Lo ven que tiene que ver con lo que ustedes están diciendo, ¿verdad, Susana? ¿Debe el feminismo preocuparse? ¿Debemos las feministas preocuparnos por otras poblaciones? Y aquí hago un paréntesis. Y digo que siempre que las mujeres hablamos nos encargan a alguien más. Y ese es un mandato judio-cristiano, el cuido, ¿verdad? Siempre. Yo tengo muchos años de una experiencia feminista, no solamente académica, en comunidades, en empresas, ¿no? Y siempre hay alguien que levanta la mano y cuando se hablan de estas cosas, ¿verdad? De la desigualdad de las mujeres y dice, sí, pero también los adultos mayores, pero aquí también tenemos problemas ecológicos o con la basura o con, ¿verdad? Siempre. Como si fuera indecente que las mujeres fuéramos el centro y nuestras preocupaciones también, ¿verdad? Como si el mandato religioso patriarcal nos dijera egoístas, ¿no? O sea, como que nos picara las manos, ok. Fíjense bien, ¿verdad? Siempre hay y esta población y esta, ¿verdad? Ok, el entrenamiento que tenemos para cuidar y para ser serviles, porque la devoción en el cuido para mí es servilismo, ¿verdad? Es fenomenal. Esto que les decía hace un rato, ¿cuál o cuáles feminismos logran leyes? Hay otras, ¿verdad? Porque incluso hay algunos sectores feministas que critican las leyes no sirven para nada, las burócratas. Bueno, pero entonces hay otros logros, capaz de, ¿verdad? Que en lo concreto, en lo real, ¿cómo podemos transformar? ¿Cómo poder lidiar con los prejuicios racistas, clasistas, colonialistas que sí tenemos, pero también cómo lidiar con dogmatismos, con esencialismos de ciertos feminismos sin mandarnos a callar recíprocamente? ¿Cómo salirnos de esa trampa moral, buenas / malas, que tanto sirve al patriarcado y cómo ser más políticas, efectivamente, ¿verdad? ¿Cómo salirnos de esa trampa moral? Y cierro con esto, citando a María Flores Estrada Pimentel, que tiene que ver con este llamado con este llamado a luchar por otras causas, con este llamado que siempre se nos hace a lo comunitario, ¿verdad? Que de hecho hay feminismos con ese apellido, comunitarios, ¿verdad? María Flores Estrada plantea que debe prevalecer el respeto por la autonomía y los derechos individuales de las mujeres por sobre los comunitarismos que siempre son patriarcales y que lo que buscan es coordinar a un supuesto bien común que no existe las luchas y los derechos de las mujeres. Les pongo un ejemplo. Estuve hace unos pocos años en La Casona
haciendo una terrible investigación que hice en todo el país sobre violencia sexual contra niñas y en esta comunidad indígena. Y lo primero que me llama la atención es que todas las mujeres, incluso las mujeres que no eran indígenas, que eran las maestras, estaban vestidas con el traje típico, vestidos anchos y largos, ¿verdad? Y todos los hombres estaban vestidos, si me permiten, de manera civil, con sus pantalones. Incluso, bueno, yo por supuesto que sé, pero lo conversé también, y es que las mujeres, las mujeres en las comunidades indígenas las honramos. Entonces son ellas las que son las encargadas sagradas de perpetuar nuestra tradición, ¿verdad? Y bueno, así, sin hacerle mucha reflexión teórica, digamos que, bueno, que así a simple vista y en aquellas montañas y en aquellas cosas, digamos que no es lo mismo andar con pantalón y botas que andar con un vestido ancho, ¿verdad? Lleno de vuelos y, ok. Pero que sabemos las mujeres lo que son las tradiciones para las mujeres, ¿verdad? Ni siquiera les voy a contar lo que encontré, ¿verdad? Pero que fue muy difícil de encontrar porque hay una protección, ¿verdad? Una protección de la cultura. De hecho, se considera de muy mal gusto poner un ejemplo de algo desagradable partiendo de una comunidad, ¿verdad? O sea, hay que, como dice Lorena Cabnal y muchas feministas indígenas, hay que saber criticar al patriarca colonial, pero también al patriarca original, ¿verdad? Las comunidades indígenas son profundamente patriarcales, ¿verdad? Entonces, estas mujeres así, y les decía a los hombres vestidos de civil, y lo que más me impactó a nivel metafórico es que había un hombre a caballo, un muchacho joven a caballo, y tenía una camiseta de Superman. Y me pareció tan decidor, ¿verdad? Una camiseta de Superman. Yo, ahí están los signos. ¿Una camiseta de qué, Isabel? De Superman. Ah. Ahí están los signos, ¿no? Quiero decir, no requiere explicación, ¿verdad? Podemos, ves aquí, por ejemplo, puedo yo como una mestiza privilegiada, con un salario menor del que creen que tengo, pero con un buen salario, dirían, catedrática, doctora, hablar de, sí, claro que sí, yo soy una estudiosa. Yo me dedico a investigar esas cosas, ¿verdad? Y claro que sí. Ok, entonces, a los comunitarismos siempre hay que tenerles mucho resquemor desde mi punto de vista, ¿verdad? Y que, como dice María Flores Estrada Pimentel, prevalezcan. Y para mí esa es una de las cosas en las que deberíamos de ponernos de acuerdo, en las que claramente no nos vamos a poner de acuerdo, que prevalezcan nuestras libertades individuales por sobre los comunitarismos. Y ella dice que apelan a un bien común que no existe, porque ustedes saben, el bien común no existe, el bien común siempre es el bien de un grupo, ¿verdad? No importa de qué grupo estemos hablando, siempre el bien común es el de un grupo. Rara vez ese grupo somos nosotras. Aquí lo quiero dejar, entonces. Muy bien, muchas gracias, Isabel.